Las alarmas perforaron el silencio de la cabina. El capitán Henry Brooks se levantó mientras las pantallas mostraban 5 naves emergiendo del hiperespacio. No eran amigables. Sus formaciones de ataque lo dejaban claro. La teniente Kate Morrison verificó los sensores con manos expertas, su rostro mostrando preocupación controlada. La nave mercante Frontier Dawn transportaba suministros médicos hacia colonias exteriores. Oficialmente era un carguero civil. Oficialmente. Henry conocía la verdad detrás de los mamparos reforzados. Cada tripulante lo sabía. La humanidad había aprendido a no viajar desprotegida. Las naves alienígenas se acercaban en formación de pinza. Sus cascos brillaban con metal azulado que Henry no reconocía. Eran más grandes que la Frontier Dawn, al menos el doble de masa. El comunicador crepitó con voz traducida automáticamente, áspera y llena de desprecio evidente. El líder alienígena exigió rendición inmediata. Llamó a los humanos criaturas débiles, presas fáciles para los Cortax. Henry escuchó cada palabra mientras observaba los datos tácticos fluir por sus pantallas. Los Cortax eran piratas, saqueadores que atacaban rutas comerciales en este sector. Confiaban en superioridad numérica y armamento pesado para dominar a sus víctimas. Greg Sullivan, el ingeniero jefe, apareció en la pantalla secundaria desde la sala de máquinas. Sus ojos transmitían una pregunta silenciosa. Henry negó con la cabeza. Todavía no. Necesitaba que los Cortax se acercaran más, que bajaran sus defensas al creer que tenían victoria asegurada. La paciencia era virtud en combate. La navegante Amy Collins trazó rutas de escape en su consola. Todas eran inútiles contra este cerco. Los Cortax habían posicionado sus naves estratégicamente, bloqueando cualquier salto al hiperespacio posible. Querían que los humanos supieran que no había escapatoria. Era táctica psicológica común entre depredadores espaciales. Jake Palmer, el oficial táctico, mantuvo sus manos sobre controles aparentemente inactivos. Esperaba la señal del capitán. Lisa Turner, la oficial médica, selló las secciones de enfermería y preparó protocolos de emergencia. Ben Carter, en comunicaciones, cortó todas las transmisiones externas excepto el canal con los Cortax. La tripulación conocía la danza. Henry activó el comunicador con calma deliberada. Preguntó qué querían exactamente los Cortax. La respuesta vino cargada de arrogancia que rayaba en insulto. Querían la carga, la nave, y posiblemente algunos humanos como esclavos para comerciar. El comandante Cortax se burló de la tecnología humana primitiva, de sus naves lentas y armas obsoletas que apenas funcionaban. Los sensores mostraban que las 5 naves alienígenas ahora formaban un círculo completo. Era el momento que Henry esperaba. Miró a Kate, quien asintió con comprensión perfecta. Habían entrenado para esto durante años en simuladores. Ahora era real. Henry sonrió por primera vez desde que comenzó el encuentro. Era una sonrisa que sus tripulantes conocían bien. La sonrisa que precedía la revelación de verdades ocultas. Los Cortax habían cometido el error que todos los depredadores cometían al encontrar naves humanas aparentemente indefensas. Asumieron que la apariencia determinaba la capacidad real. Creyeron que un carguero mercante era solo eso. La ignorancia les costaría todo. Henry presionó el botón de comunicación una última vez. Habló con calma absoluta, casi con pena genuina. Les advirtió a los Cortax que retiraran sus naves inmediatamente. Les ofreció una oportunidad de alejarse con vida y dignidad intactas. La respuesta fue risa que resonó por todo el puente de mando. El comandante Cortax ordenó abrir fuego contra el carguero patético. Entonces, Henry Brooks dio la orden que cambiaría todo. Una sola palabra que resonó como trueno.
revelar. Los mamparos exteriores de la Frontier Dawn comenzaron a deslizarse hacia los costados. El casco aparentemente civil se transformó en segundos. Paneles de blindaje falso cayeron al vacío negro, revelando la verdadera naturaleza de la nave oculta. Lo que los Cortax habían identificado como un simple carguero mercante era en realidad un crucero de combate clase Ares, una de las naves de guerra más letales de la flota humana espacial. Las torretas de riel magnético emergieron de compartimentos ocultos a lo largo del casco reforzado. Sistemas de defensa puntual se activaron simultáneamente, creando una red defensiva impenetrable alrededor de la nave. Los reactores de fusión aumentaron su potencia del 25% al 100% en 3 segundos exactos. La firma energética de la Frontier Dawn se multiplicó por 10 instantáneamente. Kate Morrison monitoreó la reacción enemiga con atención profesional. Los Cortax entraron en pánico inmediato visible. Sus formaciones se rompieron mientras intentaban reposicionarse desesperadamente. Pero era demasiado tarde para maniobras defensivas. Habían cometido el error fatal de acercarse demasiado, confiando en su superioridad percibida. Ahora estaban a distancia óptima para las armas humanas calibradas. Jake Palmer no esperó una segunda orden del capitán. Sus dedos volaron sobre los controles tácticos con precisión. Los cañones de riel dispararon primero. Proyectiles magnéticos acelerados a una fracción significativa de la velocidad de la luz. El primero impactó la nave Cortax más cercana, perforando sus escudos como si fueran papel delgado. La explosión desintegró la sección de popa completamente. Greg Sullivan desvió energía de sistemas no esenciales hacia armamento y escudos principales. La ingeniería humana permitía redistribución dinámica de recursos en tiempo real, algo que aparentemente los Cortax no habían anticipado en sus cálculos. Los reactores rugieron con potencia contenida durante años, alimentando sistemas de guerra diseñados por mentes que habían estudiado conflictos durante milenios de historia sangrienta. La segunda nave Cortax intentó alejarse del campo de batalla. Y Amy Collins había predicho exactamente ese movimiento en sus simulaciones. Los motores de la Frontier Dawn rugieron con fuerza, cerrando la distancia antes de que el enemigo pudiera activar sus generadores de salto al hiperespacio. Un torpedo de fusión salió disparado desde el tubo de lanzamiento ventral oculto. No había manera de esquivarlo a esa distancia cerrada. El torpedo impactó en la sección del reactor enemigo con precisión quirúrgica. La explosión fue espectacular y brutal. La nave Cortax se desintegró en una bola de fuego que brilló brevemente como una estrella pequeña antes de apagarse en el vacío. Los restos metálicos salieron disparados en todas direcciones, algunos impactando contra sus propios aliados cercanos. Ben Carter interceptó las comunicaciones enemigas con sus sistemas avanzados. El pánico llenaba cada transmisión entre las naves. Los Cortax gritaban advertencias entre ellos, incapaces de comprender cómo un simple carguero se había transformado en una pesadilla armada hasta los dientes. Llamaban a refuerzos urgentemente. Pero Henry sabía que ninguna ayuda llegaría a tiempo desde sus bases distantes. Las 3 naves Cortax restantes abrieron fuego simultáneamente en un ataque coordinado desesperado. Láseres de pulso y torpedos de plasma convergieron en la Frontier Dawn desde múltiples ángulos. Los escudos multicapa absorbieron el impacto sin esfuerzo aparente. Las defensas puntuales destruyeron los torpedos antes de que alcanzaran el casco reforzado. La tecnología humana había sido forjada en guerras sangrientas. Lisa Turner reportó 0 bajas en toda la nave. Los sistemas de inercia y gravedad artificial mantenían a la tripulación protegida incluso durante maniobras de combate extremas, que habrían pulverizado tripulaciones alienígenas. El diseño humano priorizaba la supervivencia de la tripulación sobre casi todo lo demás.
una nave podía repararse con tiempo. Las vidas no podían recuperarse jamás. Henry observó el campo de batalla con ojos de depredador experimentado. Los Cortax habían venido a cazar presas fáciles. Ahora descubrían que ellos eran la presa real. Jake Palmer coordinó un ataque dual perfectamente sincronizado. 2 cañones de riel dispararon simultáneamente contra la nave enemiga de estribor. Los proyectiles impactaron con precisión quirúrgica en sus generadores de escudos principales. Sin protección energética, la nave Cortax quedó vulnerable y expuesta. Un láser de corte concentrado, originalmente diseñado para minería de asteroides, pero modificado para combate espacial, atravesó el casco de proa a popa. La nave se partió en 2 mitades que derivaron separadamente, sangrando atmósfera y energía hacia el vacío negro infinito. El comandante Cortax finalmente comprendió su error terrible. Su voz llegó por el comunicador, ya no arrogante, sino llena de terror puro. Preguntó qué eran realmente los humanos. ¿Por qué una nave mercante portaba armamento militar de tal magnitud destructiva? Henry consideró ignorar la comunicación completamente, pero decidió que una lección debía enseñarse a toda la galaxia. Explicó con voz fría que la humanidad había aprendido duramente las lecciones del vacío. Ninguna nave humana viajaba realmente desarmada en el espacio. Los cargueros mercantes eran cruceros disfrazados con cuidado. Las naves de investigación portaban arsenales completos. Incluso los transportes de pasajeros tenían capacidades defensivas que superaban las naves de guerra de razas más jóvenes e ingenuas. Los Cortax habían asumido que los humanos eran presa fácil, basándose en apariencias superficiales. Era un error que incontables especies habían cometido antes con resultados similares. La humanidad no alardeaba de su poder real. No necesitaba hacerlo para intimidar. Preferían que los depredadores potenciales los subestimaran completamente. Hacía más fácil neutralizar amenazas cuando el enemigo confiaba demasiado en sus propias capacidades. Las 2 naves Cortax supervivientes intentaron coordinar un ataque desesperado final. Se lanzaron hacia la Frontier Dawn desde direcciones opuestas, disparando todo su armamento restante. Jake Palmer sonrió levemente, un gesto que Kate reconoció de inmediato. No había anticipado exactamente esta táctica desesperada. Los cañones de riel rotaron en sus monturas, apuntando en direcciones divergentes simultáneamente. El primer proyectil alcanzó la nave que atacaba desde babor. Atravesó su puente de mando, decapitando el centro de control de la nave enemiga. Sin coordinación central, los sistemas fallaron en cascada imparable. La nave derivó sin rumbo, sus armas dejando de disparar mientras los sistemas de emergencia luchaban inútilmente por mantener el soporte vital básico. La segunda nave casi alcanzó distancia de contacto directo. Casi. Amy Collins ejecutó una maniobra que habría destrozado cualquier nave construida con menos cuidado extremo. La Frontier Dawn giró en su eje vertical mientras aceleraba lateralmente. La física debería haber convertido a la tripulación en pasta contra los mamparos duros. Los sistemas de inercia humanos convirtieron la maniobra imposible en rutina diaria. Greg Sullivan monitoreó las tensiones estructurales en tiempo real. El casco gemía bajo la presión extrema, pero aguantaba perfectamente. La ingeniería humana construía con márgenes de seguridad ridículos. Lo que otras razas consideraban sobreconstrucción innecesaria, los humanos lo llamaban precaución razonable básica. Cada soldadura, cada remache, cada junta estaba diseñada para soportar el triple de la tensión máxima teórica calculada. La nave Cortax pasó por donde la Frontier Dawn había estado momentos antes en el espacio. Jake Palmer no desaprovechó la oportunidad presentada. Un torpedo de fusión interceptó la trayectoria enemiga con precisión. El Cortax intentó virar desesperadamente, pero su nave no tenía la agilidad humana refinada.
El torpedo impactó en la sección media, partiendo la nave en segmentos que explotaron secuencialmente. El silencio cayó sobre el campo de batalla lleno de escombros. 5 naves Cortax habían atacado con confianza arrogante. 4 estaban destruidas completamente, convertidas en chatarra flotante. Una derivaba sin energía, su tripulación probablemente muerta o agonizante en compartimentos sin atmósfera. La batalla había durado menos de 8 minutos desde el primer disparo. Henry Brooks revisó los sistemas con calma profesional. Daños mínimos reportados en todos los sistemas. Munición gastada, menos del 10% del arsenal total. Bajas en la tripulación. 0 absoluto. Ben Carter interceptó transmisiones de largo alcance emanando del área. La nave Cortax dañada había logrado enviar un mensaje antes de perder potencia completamente. Advertía a otros de su especie sobre enemigos imposibles. Describía armas humanas más allá de su comprensión tecnológica. Kate Morrison preguntó si debían destruir la nave superviviente para eliminar testigos. Henry consideró la opción cuidadosamente. Sería limpio, eficiente, no dejar testigos que contaran historias. Pero negó con la cabeza después de pensar. Que vivieran. Que contaran su historia de derrota. Que advirtieran a otros piratas. El miedo era a veces más efectivo que la aniquilación total. Lisa Turner salió de la enfermería con reporte completo. Toda la tripulación estaba ilesa, y solo algunas contusiones menores por la maniobra evasiva extrema. Sonrió levemente al agregar que varios tripulantes preguntaban cuándo podrían volver a sus tareas rutinarias normales. Para ellos, un encuentro de combate mortal era apenas una interrupción molesta en el día laboral estándar. Jake Palmer comenzó a retraer las armas cuidadosamente. Los cañones de riel volvieron a sus compartimentos ocultos bajo los paneles. Los paneles de blindaje falso se deslizaron de vuelta a su posición original, cubriendo los sistemas de guerra letales. En minutos exactos, la Frontier Dawn lucía nuevamente como un simple carguero mercante aburrido. Solo los restos flotantes de naves Cortax destruidas contradecían esa apariencia pacífica. Amy Collins trazó un nuevo curso hacia las colonias exteriores, esperando suministros. Los suministros médicos aún debían entregarse a tiempo. Un ataque pirata no era excusa para retrasos en entregas críticas. Henry aprobó la ruta trazada y ordenó reanudar velocidad de crucero normal. Greg Sullivan estabilizó los reactores a niveles normales de operación civil. La Frontier Dawn se alejó del campo de batalla como si nada hubiera ocurrido. La noticia del encuentro se extendió rápidamente por las rutas comerciales galácticas. Los Cortax, conocidos por su ferocidad y crueldad legendaria, habían sido destrozados por una sola nave humana aparentemente civil. Las grabaciones de sensores capturadas de la nave superviviente circularon por redes de comunicación alienígenas. Razas que habían considerado a la humanidad relativamente inofensiva comenzaron a reevaluar sus suposiciones fundamentales sobre estos seres. En estaciones espaciales donde múltiples especies comerciaban diariamente, las conversaciones cambiaron de tono. Los mercaderes alienígenas observaban las naves humanas con nueva cautela nerviosa. Lo que antes parecían simples cargueros, ahora eran potenciales amenazas mortales ocultas. Nadie sabía qué nave humana era realmente civil y cuál era militar disfrazada hábilmente. La incertidumbre generaba respeto, y el respeto generaba espacio prudente. El Consejo Galáctico convocó una sesión especial urgente. Representantes de cientos de especies se reunieron para discutir la revelación humana preocupante. Algunos exigían restricciones sobre el armamento de naves civiles humanas. Otros argumentaban que los humanos tenían derecho a protegerse contra piratas. El debate se extendió durante días sin resolución clara posible. La embajadora humana, una mujer llamada Claire Nelson, escuchó los argumentos con paciencia diplomática.
Cuando finalmente habló, sus palabras fueron directas y sin disculpas diplomáticas. Explicó que la humanidad no pediría permiso para defenderse contra agresores. Cada nave humana portaría el armamento que sus capitanes consideraran necesario para supervivencia. Si otras especies tenían problema con eso, eran libres de no atacar naves humanas pacíficas. El silencio siguió a su declaración firme. Algunos delegados alienígenas mostraron indignación ofendida. Otros, especialmente aquellos cuyas especies habían enfrentado a los Cortax previamente, mostraron comprensión y aprobación. Hunter Claire continuó con voz calmada, explicando la historia humana sangrienta. Siglos de guerras, de conquistas brutales, de aprender que la paz solo se mantenía mediante fuerza preparada constantemente. Un delegado Cortax superviviente, de una facción diferente a los piratas muertos, se puso de pie lentamente. Su especie estaba dividida entre guerreros honorables y saqueadores sin honor ni moralidad. Reconoció que los piratas habían recibido exactamente lo que merecían por sus crímenes. Preguntó si los humanos distinguían entre Cortax honorables y criminales. Claire aseguró que sí, pero advirtió que atacar cualquier nave humana resultaría en destrucción, sin importar las razones o justificaciones. Las semanas siguientes vieron un cambio dramático en las rutas comerciales galácticas. Los ataques piratas contra naves humanas cesaron completamente en todos los sectores. Incluso las especies más agresivas conocidas daban amplio espacio a los cargueros con insignias terrestres. La palabra se había extendido por toda la galaxia. La lección aprendida en sangre. Los humanos no eran presa fácil, eran depredadores que se hacían pasar por presas. Henry Brooks y la tripulación de la Frontier Dawn completaron su entrega de suministros médicos sin más incidentes violentos. Las colonias exteriores recibieron los medicamentos vitales con gratitud profunda. Nadie mencionó el encuentro Cortax sangriento. Para los colonos, era simplemente otra entrega exitosa rutinaria. Para la tripulación, era solo otro día en el vacío espacial. Pero en los oscuros rincones de la galaxia, en estaciones piratas y refugios criminales escondidos, las historias circulaban como advertencias. Historias de naves humanas que parecían indefensas, pero eran muerte encarnada. Historias de tecnología imposible, de armas que atravesaban escudos como mantequilla, de tripulaciones que convertían batallas imposibles en masacres unilaterales brutales. Los más sabios entre los criminales espaciales tomaron nota cuidadosa, agregaron naves humanas a las listas de objetivos prohibidos absolutamente, surge junto con cruceros militares de las grandes potencias y transportes diplomáticos protegidos. Los menos sabios ignoraron las advertencias considerándolas exageraciones. Creían que las historias eran solo leyendas, que ninguna nave mercante podía ser tan letal como describían. Aprendieron la verdad demasiado tarde para salvarse. Un consorcio pirata de 3 especies diferentes decidió probar la verdad de las leyendas crecientes. Reunieron una flota de 15 naves, más grande que cualquier cosa que los Cortax habían desplegado jamás. Interceptaron un transporte de colonos humanos cerca del nexo de Antares. Exigieron rendición inmediata. El capitán del transporte, una mujer llamada Victoria Hayes, respondió con una sola palabra calmada: negativo. Los paneles falsos cayeron revelando verdad oculta. El transporte de colonos reveló ser un portanaves ligero clase Atlas. 30 cazas de combate lanzaron desde bahías ocultas en cuestión de segundos exactos. Cada caza portaba armamento suficiente para desmantelar una nave capital completa. Los pilotos humanos volaron con precisión que rayaba en lo sobrenatural, y producto de entrenamiento en simuladores que replicaban cada escenario de combate posible, la flota pirata se fragmentó inmediatamente bajo el asalto coordinado.
15 naves intentando maniobrar contra 30 cazas ágiles era matemática perdedora desde el principio. Los cazas atacaban en pares coordinados perfectamente, uno distrayendo mientras el otro destrozaba sistemas críticos. En 10 minutos, 5 naves piratas flotaban muertas en el espacio. En 20 minutos, la cuenta llegó a 12 naves destruidas. Las 3 naves supervivientes intentaron rendirse desesperadamente. Victoria Hayes aceptó, pero bajo condiciones estrictas no negociables. Los piratas entregarían todas las armas, abrirían sus cascos para inspección completa y se someterían a detención por autoridades humanas. La alternativa era destrucción inmediata sin más advertencias. Los piratas aceptaron sin discusión. Las noticias de este encuentro se sumaron a las leyendas crecientes sobre capacidades humanas. Los humanos no solo armaban sus cargueros comerciales, armaban todo lo que volaba. Transportes de colonos eran portanaves ocultos. Naves de investigación científica portaban arsenales de investigación convertibles en armas letales. Incluso los yates privados de humanos ricos tenían capacidades defensivas que avergonzarían a corbetas militares de otras especies avanzadas. El Consejo Galáctico intentó nuevamente imponer regulaciones restrictivas. Claire Nelson rechazó cada propuesta con diplomacia firme pero inflexible. Explicó que la paranoia humana era producto de experiencia amarga. La Tierra había sido invadida, colonizada, conquistada innumerables veces a lo largo de su historia sangrienta. Diferentes naciones, diferentes imperios, diferentes ideologías luchando. Los humanos habían aprendido que la única seguridad verdadera era la capacidad de defenderse en cualquier momento, en cualquier lugar del espacio. Algunas especies comenzaron a imitar el enfoque humano pragmático. Sus naves mercantes comenzaron a incorporar sistemas de armas ocultos en diseños nuevos, pero carecían de la experiencia humana en diseño dual funcional. Sus conversiones eran obvias para sensores avanzados de inspección. Los humanos habían perfeccionado el arte durante generaciones completas. Cada diseño refinado basado en lecciones aprendidas en sangre de guerras previas. Los meses pasaron con normalidad creciente. Los incidentes contra naves humanas se volvieron extremadamente raros en toda la galaxia. Los pocos que ocurrieron terminaron con la misma eficiencia brutal que el encuentro original de la Frontier Dawn. La humanidad ganó reputación en toda la galaxia conocida. No como guerreros sedientos de sangre irracional, sino como pragmáticos absolutos que no toleraban amenazas contra sus intereses. El comercio humano floreció expansivamente. Las rutas que antes requerían escoltas militares costosas, ahora las navegaban cargueros solitarios sin problemas. Las compañías de seguros redujeron primas para naves humanas significativamente, y reconociendo que eran las más seguras en el vacío. Los piratas simplemente evitaban cualquier cosa con insignias terrestres visibles. Pero la lección más profunda no era sobre armamento o tecnología superior. Era sobre percepción y realidad distorsionada. Los humanos habían enseñado a la galaxia que las apariencias engañaban completamente, que subestimar basándose en suposiciones era fatal, que la presa podía ser el depredador más letal de todos si se le daba razón suficiente para revelar su verdadera naturaleza. En academias militares de docenas de especies diferentes, el encuentro Corthax se volvió estudio de caso obligatorio. Analizaban cada decisión, cada maniobra, cada segundo de la batalla corta. Los instructores señalaban los errores Cortax, enfatizando la importancia de inteligencia precisa y evitar arrogancia en combate. Algunos agregaban advertencias específicas directas. Nunca subestimar a los humanos. Nunca asumir que entiendes sus capacidades reales. Henry Brooks fue promocionado a Comodoro por sus acciones. Le ofrecieron comando de una flota de batalla completa y naves de guerra verdaderas sin disfraces elaborados.
declinó cortésmente la oferta. Prefería el mando de naves disfrazadas, operando en las sombras entre lo civil y lo militar. Disfrutaba la expresión en los rostros enemigos cuando revelaban su verdadera naturaleza letal. Kate Morrison asumió comando de su propia nave especial. Un carguero de granos que en realidad era un destructor pesado clase Mjolnir. Greg Sullivan diseñó nuevas configuraciones de blindaje que hacían las conversiones aún menos detectables para sensores. Amy Collins escribió manuales de tácticas de combate que se volvieron lectura obligatoria en la Academia Naval. Jake Palmer continuó como oficial táctico, rechazando múltiples ofertas de promoción administrativa. Amaba su trabajo actual, perfeccionando el arte de convertir simulación de debilidad en demostración de fuerza abrumadora. Lisa Turner publicó estudios sobre trauma psicológico en combate espacial, ayudando a diseñar mejores protocolos de soporte para tripulaciones afectadas. Ben Carter se especializó en guerra electrónica avanzada, desarrollando sistemas que interceptaban y analizaban comunicaciones enemigas en tiempo real durante combate. La Frontier Dawn recibió mejoras después de su encuentro famoso, nuevos cañones de riel con mayor alcance y precisión mejorada. Escudos multicapa mejorados, que podían absorber aún más castigo. Reactores de fusión de cuarta generación, que proporcionaban 30% más energía disponible. Pero externamente, seguía luciendo como el mismo carguero mercante aburrido de siempre. Realizaron docenas de misiones más, algunas pacíficas, algunas no tanto. Cada vez que un agresor potencial los desafiaba, la respuesta era idéntica. Revelación, shock enemigo, destrucción o rendición rápida. La tripulación desarrolló una rutina casi aburrida de tan repetitiva. En el sistema Kepler 442, descubrieron una colonia humana bajo asedio por señores de la guerra locales. La colonia había perdido contacto con la Tierra y establecida generaciones atrás por una nave generacional, que había perdido sus capacidades de comunicación de largo alcance. Los colonos habían vivido pacíficamente durante décadas, hasta que una especie agresiva cercana decidió que el planeta era ideal para expansión. Atacaron sin advertencia ni negociación diplomática. Los colonos, armados solo con herramientas agrícolas y armas de caza, resistieron lo mejor que pudieron valientemente. Pero estaban perdiendo gradualmente. La Frontier Dawn llegó durante lo que habría sido el asalto final devastador. Henry Brooks no pidió permiso a Comando Central. No había tiempo para protocolos. Evaluó la situación en minutos y tomó la decisión. Los señores de la guerra tenían 6 naves en órbita, bombardeando posiciones coloniales sin piedad. Era un crimen de guerra por cualquier estándar civilizado. La revelación fue más dramática esta vez. La Frontier Dawn emergió del lado oscuro de la luna planetaria, sus armas ya desplegadas completamente. Los cañones de riel abrieron fuego antes de que los señores de la guerra supieran que estaban bajo ataque. 2 naves fueron destruidas en la salva inicial devastadora. Las otras 4 giraron para enfrentar la amenaza nueva, descuidando el bombardeo. Fue exactamente lo que Henry esperaba estratégicamente. Les dio a los colonos tiempo para refugiarse en búnkers. Jake Palmer coordinó ataques quirúrgicos, destruyendo solo sistemas de armas y propulsión en lugar de aniquilar completamente las naves. Quería prisioneros, testigos, pruebas de crímenes de guerra. 3 naves fueron neutralizadas en minutos de combate preciso. La 4ª intentó huir hacia espacio profundo. Amy Collins la persiguió a través del sistema, manteniéndola fuera de alcance de salto al hiperespacio, pero sin destruirla. La acorralaron contra un campo de asteroides donde no tenía maniobra posible. El capitán enemigo finalmente se rindió, prefiriendo captura humillante a morir estrellándose contra rocas espaciales. Los colonos estaban asombrados por la salvación inesperada.
Habían creído que la Tierra los había olvidado, que estaban solos contra el universo hostil. Y no llorar se volvió común cuando Henry explicó que ningún humano estaba olvidado, que la Tierra siempre protegía a sus hijos sin importar cuán lejos vagaran. Fue un momento emotivo que recordaría por el resto de su vida. Las naves capturadas fueron enviadas a territorio controlado por el Consejo Galáctico. Los señores de la guerra enfrentaron juicio por crímenes contra sentientes. Las pruebas eran irrefutables. Grabaciones de sensores mostrando bombardeos deliberados de poblaciones civiles indefensas. Fueron condenados a prisión perpetua en una instalación de máxima seguridad. Los colonos de Kepler 442 restablecieron contacto con la Tierra. Suministros y equipos comenzaron a llegar regularmente en convoyes protegidos. Algunos colonos eligieron regresar a la civilización galáctica más amplia. Otros permanecieron, pero ahora con la seguridad de que no estaban solos. Y los humanos agregaron el sistema a sus rutas de patrulla regulares. Nunca más sería vulnerable a ataques. La galaxia observó estos eventos con interés creciente y preocupación. Los humanos no solo se defendían ferozmente, protegían a todos los de su especie sin importar dónde estuvieran. No era imperialismo expansionista. Era sentido de comunidad que trascendía distancias imposibles. Algunas especies encontraron el concepto noble. Otras lo encontraron peligroso. Unos pocos comenzaron a preguntarse qué más habían malentendido. Las respuestas vendrían con el tiempo inevitable, porque la humanidad estaba apenas comenzando a revelar su verdadera naturaleza completa. El incidente Cortax había sido solo el principio. La primera grieta en el disfraz cuidadosamente mantenido durante años. Lo que seguiría cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia de maneras que nadie, ni siquiera los propios humanos, podían predecir completamente. En el presente, la Frontier Dawn continuó sus rutas comerciales establecidas. Henry Brooks y su tripulación entregaban mercancías, protegían colonias vulnerables y ocasionalmente destrozaban piratas estúpidos que no aprendían. Era un buen trabajo honesto, decidió. Y si mantenía a la galaxia adivinando sobre las verdaderas capacidades humanas, y tanto mejor para la seguridad de todos.